Es un privilegio continuar la entrevista con Jesús Naveja, que hemos venido recreando las vidas de personajes del deporte, gruesos futbolistas de alto rendimiento, que han dejado huella, han tenido momentos muy importantes a nivel club, a nivel selección, han pasado figuras de todas las selecciones, materialmente de América y parte de Europa, de los equipos más importantes de cada uno de los países. Y hoy tenemos a un jugador extraordinario, con mucha inteligencia, mucho temple, un jugador que era de los que decidían juegos, el profesor Roberto Francisco Andrade García. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en la entrevista con Jesús Naveja. No, a ti, Jesús, la verdad que muchas gracias. Estuve viendo todo el material y el canal y todas las figuras que han pasado a través de tus entrevistas. Pues es un orgullo que nos des la oportunidad de convivir un rato con ustedes y pues con la gente que nos está viendo, ¿no? No, eres un tipo muy querido donde te has parado, histórico de Atlante, y entender que debe haber cultura deportiva. O sea, no se puede entender los equipos, las selecciones sin ciertos jugadores que son determinantes y que lo son en momentos claves de los clubes. Ahora hemos visto en las finales cómo por una jugada puede ser héroe o villano y cómo cambia la historia, no tuya, la de un equipo, la de una institución. Y de verdad me da mucho gusto porque eres un hombre muy agradable que sigues produciendo, formando nuevas generaciones. Lo vamos a ver en el transcurso de la entrevista, porque aquí se ven cosas muy humanas vinculadas al deporte de alto rendimiento, para que las nuevas generaciones y en general sepan las historias de éxito que son no nada más en el deporte, sino en la vida misma. Roberto, la primera parte es buscar entender cómo se da ese proceso de formación. Tú naces en Ciudad de México. Sí, mi familia es de allá y bueno, pues yo desde niño, desde muy pequeño practicaba el fútbol, ¿no? ¿En qué delegación, en qué municipios vivías, Roberto? Pues mi familia es del norte, lo que pues digo, ahorita ya no hay ni norte ni sur, todo está pegado, pero mi familia, mi mami con la que viví toda mi vida, vivíamos en bulevares, en Jardines San Mateo, por la zona de Lomas Verdes, ahí pues todavía está la casa de mi mami por allá. Qué bonito. ¿Y cómo se integraba tu familia? ¿Cómo se empezó a dar este tema del deporte, en el particular del fútbol en tu vida de niño, de adolescente? ¿Cómo se da todo esto? ¿Y cómo se integraba tu familia? ¿Y qué valores adquieres de la familia que son fundamentales y que en los momentos de éxito son de los puntos que te dan referencia, ¿no? Sí, ¿sabes qué, Jesús? Que es bien importante todo este tema que estás tocando, ¿no? Porque al final, pues a veces a nosotros nos entrevistan y cómo fue tu gol y cómo fue esto, y es algo muy esencial, muy que todos lo ven, ¿no? No se dice, a ver, esta es una historia de vida. Sí, empezando porque, por ejemplo, pues mis papás se separaron cuando yo estaba muy chiquitito, entonces, pues nadie entendería que la razón por la cual yo seguí en el deporte y que mi mamá era muy deportista, pues fue por ella. O sea, ella era la que me llevaba a las 6 de la mañana a los partidos y me levantaba para los entrenamientos y todo. Y bueno, pues cuando llegas a tu sueño de ser profesional, pues la mayoría de la gente cree que es con el papá, o que él te inculcó este amor al fútbol, o que el papá quería ser futbolista y no pudo, cosas así. Y en mi caso, pues fue mi mamá. Mi familia, el 80% son mujeres, siempre hemos sido o son muy deportistas, pero pues sí, el apoyo total fue de mi mamá, ¿no? Qué bonito. Oye, Roberto, de chamaquito, de niño, de adolescente, ¿a qué equipo le ibas y quiénes eran tus ídolos, tus referentes? Fíjate qué chistoso, no sé por qué, pero nunca tuve así un equipo como tal. Hasta el día de hoy, obviamente quiero mucho al Atlante porque sí, ahí fuimos campeones y la gente nos reconoce. No, en Atlante, es reciprocidad. Sí, tuvimos muchísimos años, ¿no? Porque nosotros estamos desde la época de Potros Neza y bueno, al rato hablaremos de ese tema. Pero nunca tuve un equipo como tal. A mí me gustaba mucho en el ambiente del fútbol mexicano. Yo seguía mucho la forma de jugar del ruso Brailovsky. Me gustaba mucho cómo jugaba él, pero no veía al América, lo veía a él. Sí. Y obviamente, pues a nivel mundial, pues me encantaba cómo jugaba Maradona, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Oye, empiezas obviamente ahí en la colonia, en la escuela, empiezas a jugar y bueno, tienes facultades. Me imagino que eras ya un tipo que descollabas por ciertas características que tenías. ¿Tú desde chiquito te dabas cuenta que cuáles eran tus grandes cualidades, Roberto? Fíjate qué chistoso, porque no soy una historia normal. Al final yo
no es que no haya querido ser profesional, pero tampoco lo soñaba como tal, ¿no? Al final, pues yo creo que también está padre, pues darle este tipo de visiones a los niños, ¿no? Hoy, pues de repente hablamos de que te visualices y que te veas y que pienses cosas padres con otras palabras. Al final nosotros, o en mi caso, pues yo lo que recuerdo es que lo único que quería era patear una pelota. O sea, todo el día el problema en mi casa pues era que estudiara, que siguiera un poco con los estudios, pero yo la verdad en cuanto mi mamá se salía del cuarto, ponía el libro ahí juntito y me ponía a dominar la pelota sentado. Entonces, la verdad que yo jugaba todo el día, ya a cierta edad, me acuerdo que de repente llegaba a 12, 1 de la mañana y mi mamá pensaba que había ido con los amigos a una reunión y venía del parque, porque el parque donde vivía mi mamá tenía luz y nos quedábamos hasta esa hora, ¿no? Y desde niño, desde que yo tengo memoria, pues a través de esto que te comentaba, que mi mami se echó el paquete con mis 2 hermanas grandes y conmigo. Hermano a tu madre. ¿Cómo se llama, por favor, Robert? Es María del Carmen, la adoramos. Qué maravilla, ¿no? O sea, que lo que representa una mamá, y en tu caso a mí me emociona porque es algo muy parecido a mi mamá también, a María Guadalupe, lo que representa todo el mundo, el papá y tu mamá te inculcó, te apoyó, te llevó hacia la escuela, te llevó al deporte. ¿Qué persona tan maravillosa, ¿no, Roberto? Sí, para mí es fundamental porque te comento, o sea, al final, pues no es esa historia, pues parecida, ¿no? A una cierta realidad. Al final ella era la que me impulsaba, claro que me exigía, me pedía que siguiera con los estudios porque sabía que el entorno profesional no era así, pero pues creo que la convencí, ¿no? Por necio, de que todo el día jugaba fútbol y me apoyó, pero nunca en este perfil de yo querer ser profesional. Al final yo quería jugar fútbol y llegué a ciertos lugares, me fui a probar, en algunos me dijeron que no, ahorita te contaré 2, 3 anécdotas ahí chistosas, hasta que llegas y te das cuenta que tienes la posibilidad de dedicarte a esto, ¿no? Oye, Roberto, todo el mundo por tus características, por lo influyente que eras en el terreno de juego, decían el demonio, pero ahora que estoy viendo que eras hiperactivo, inquieto, ¿por qué te pusieron el demonio y cuándo te lo pusieron? Fíjate que es una anécdota chistosa, el hermano de Luis Miguel Salvador, ¿sí? Siempre bajaba al vestidor a la hora de los partidos, ya en la época del Atlante, ni siquiera recuerdo bien si era cuando todavía estábamos en segunda, lo que es ahora primera de expansión, la liga de expansión, y yo era hiperactivo, siempre que salíamos o que íbamos a comer o algo, me paraba, iba y echaba relajo en una mesa y venía y esto, y él me decía, demonio, quiero pensar que por el demonio de Tasmania de las caricaturas, que se la pasa girando. Pero hacen lo mismo en el campo, verdaderamente no sabes dónde salías, Roberto. Sí, era hiperactivo, yo me acuerdo, y más con Ricardo, pues que me decía que una posición y de repente ya estaba en otra y quería seguir apretando y era el minuto 95 y era parte pues de mi esencia, ¿no? De mi forma de ser y pues de jugar. Tienes una condición física impresionante, ¿no? Yo me imagino que te mantienes muy en forma, pero ¿qué condición física te acompañó toda tu vida deportiva? ¿Te acompañó? Sí, la verdad que pues era muy delgado, según yo en esa época era el jugador más delgado de toda la liga, porque pesaba 58, 57 kilos. Muchas veces, pues por eso también no me dieron la oportunidad en algunos lugares a donde fui a probarme, pero eso me ayudaba mucho a desenvolverme. Y pues sí, siempre en la cancha, en el trabajo diario y eso, pues sí era de las personas que más intensidad le ponía al entrenamiento, pues yo creo por estas características físicas, ¿no? Oye, ya empiezas a probarte, ¿con qué equipos te pruebas que tienen un mal ojo clínico? Ahora que tú que tienes esa visión, forma, porque es una realidad, ¿no? Han pasado varios cuates que han sido figuras en toda América y en parte y después los se dan de tope, los andan comprando carísimos. Sí, es chistoso porque yo tengo una anécdota así, yo me fui a probar, no sé si se acuerden bueno, quiero pensar que sí, porque fue una gran figura del América de Mario Pavés, un jugador argentino que tenía una gran clase de otras épocas. Su hijo era mi mejor amigo, le decían el bicho Pavés, y yo desde chiquito me la pasaba con él y me quedaba en su casa y eso,
y nos fuimos a probar a la América. La verdad ni recuerdo, o pues para no molestar, no diremos los nombres. Pues estábamos así en el típico, ¿cómo se hacía en esa época? Que ibas, jugabas un ratito, te dejaban jugar 5 minutos y te dan las gracias. Entonces pues yo estaba sentado a la orilla de la cancha y de repente sacan a mi amigo, al bicho, que era un poquito gordito. Me dice, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? Y pues yo le digo, no, pues que estoy muy flaquito, muy delgado. ¿Y a ti? No, pues que estoy muy gordito. Ay. Y dije, ching, entonces nos hubieran dado el pesaje antes de ir a... Oye, y pensar que luego fuiste a América, pero tú, con tus características, te llama Atlante, que los atlantistas, pues de alguna manera me perdonen, pero con tus cualidades, la visibilidad que dabas, hubiera sido un idolazo en América, tú desde chavo, ¿eh? Fíjate que es también una cosa que me sucedió. Yo todo lo que me pasó en mi carrera nunca lo veo como un problema o como, claro. Es que no me gusta para ellos, Roberto, porque en Atlante no te paraste, rendiste, llegaste poco a América, pero si América después de verte y saber que ha de decir, ay, que a quién teníamos visoreando. Sí, fíjate que es chistoso porque yo voy justo con Ricardo en esta temporada. Ricardo habla conmigo y me dice, no te desesperes, tú vas a acabar jugando. La golpe. Sí, voy a... El estratega, qué visión tenía de los jugadores, ¿no? O sea, la verdad, la lectura. Sí, mira, la verdad, para mí es el mejor técnico. Tiene cosas malas que como ojalá... Roberto Platía estuvo con nosotros de carácter, pero la inteligencia, la estrategia que tiene es impresionante. Sí, la verdad, digo, si hablamos meramente de fútbol, pues es mi maestro. Al final yo me casé mucho con la idea de Ricardo, con sus conocimientos, y la verdad pues es una persona que ve el fútbol pues más rápido que los demás. O sea, al final cada quien vemos el fútbol como queremos, ¿no? Pero él sí veía cosas que era muy raro que otras personas vieran, y a mí pues como jugador me casé mucho con su idea. Creo que nosotros teníamos cualidades, pero a través de hacerle caso, pues llegamos a selección nacional y llegamos a ser conocidos. Yo creo que es una virtud tener cualidades, pero también pues ser un buen aprendiz cuando la ocasión lo amerita, ¿no? No, y es que Ricardo, está escuchándolo, la verdad es un deleite, es un hombre impresionantemente inteligente, tiene una facilidad para expresarlo. Como dices tú, todo el mundo tenemos cualidades, tenemos defectos, pero como estratega, indiscutiblemente lo mejor. Oye, entonces te ve lo que no habían visto otros que visoreaban, y llegas y tu primer equipo profesional, que es Potros Neza. Sí, al final, o sea, así rapidísimo la historia fue esta anécdota de América. Después me voy a probar a Pumas, y toda mi historia en fuerzas básicas fue en Pumas. Estuve muchos años en Pumas. ¿Estuviste en Pumas en básicas? En básicas. Cuando ya estábamos en la reserva profesional, que era pues el tope para llegar al primer equipo, en esa época pues no me subían al primer equipo, y pues sí te desesperas porque pues sientes que ya podías estar, ¿no? Y que se te está pasando un poquito el tiempo y todo. Y conozco a Rafa Puente, papá. Hacer un espacio, es increíble América. Luego Pumas, con el trabajo que tenía esa época de juveniles, ¿cómo no te pudieron subir? O sea, perdóname, pero no lo entiendo. O sea, ¿cómo vas viendo cosas que no se entienden? Es increíble. Sí, es raro. Al final te digo que no trato de no verlo a mal o no. Pero ellos sí, o sea, veo que se les está escapando. Pues sí podría ser, en el sentido de que ha de pasar muchas veces. Y sí tendría, pues, cada equipo que tener mucha atención pues, en ese tema. Ajá, exacto, ¿no? Porque sí creo que es muy fácil decir, a este le falta esto, o a este le falta peso o altura. 30 gramos, a este le sobran 200 gramos. Sí, sí. Me sentía en el mercado casi. Sí. Pero la realidad es que la gente que nos gusta el fútbol y que queremos ayudar a jóvenes, porque alguna vez nos ayudaron a nosotros, qué bonito. Pues sí tenemos que entender que hay que trabajar, y mucho cualidades y talento hay en México, pero hay que trabajar, y no tan fácil decirle a un chavo, tú sí, tú no, ¿no? Bueno, pero bueno, es mi perspectiva. No, y ahorita lo vamos a ver con el trabajo tan importante que estás haciendo. Entonces, ¿quién de alguna manera te canaliza adecuadamente, Rafa?
Sí, Rafa Puente, papá, me dice, ¿por qué no te vas al Atlante? Hay menos gente allá, no sé qué, y justo vamos a una prueba al Atlante, a lo que era la reserva del Atlante, y mi primer entrenador profesionalmente es Vucetich. Vucetich está en esa reserva profesional del Atlante. Pero es mucho Vucetich, o sea, mira nada más todo el poético que te aventaste, con razón lo de ahora. Sí, la verdad tuve suerte. En algún momento me tocó Saporiti, obviamente Menotti, Mejía Barón, Javier Aguirre, y de todos aprendes, ¿no? Al final yo ahorita te hablaba del entorno de fútbol, pues que Ricardo, pues para mí es mi maestro, pero de todos los entrenadores aprendes, para bien o para mal, ¿no? Y oye, de Vucetich, que ahorita la memoria tan delgada, un tipo que 40 puntos, no, ya no sabe, o sea, yo a veces no entiendo a los medios de comunicación y a los aficionados, perdóname. Sí, tienes que tener tacto para esas decisiones, ¿no? Al final, pues también se vale el pensar que a lo mejor con otro entrenador el estilo de juego de un equipo tan importante como Monterrey va a cambiar un poco, pero bueno, pues pero también por algo... Juega, ¿no, Roberto? Ya saben su estilo de juego, o sea, eso no es... Exacto. Sí, que también no se vale, pues, como decir, ay, es que esto no me gustó, si ya sabía, ¿no? O sea, no es... Y además tú sabes que en Liguilla, una jugada pasó con América, en América tenía muerto a Guadalajara, con la jugada del Fidalgo y con los movimientos que hizo ahí, que se asustó el Tano, se acabó el juego que estaba ya finiquitado, parecía en ese momento. Entonces, una jugada te acaba por el sistema, por el tema de competencia, que es justo, porque es el que eligen y al que se someten, pero que al final de cuentas Vucetich hizo con su equipo 40 puntos. Sí, por supuesto, y al final yo creo que es tan válido como que una directiva te dé las gracias, como tú como entrenador, pues saber que es tu estilo, que con ese estilo ha sido exitoso. Sí, o sea, es padre reconocer errores, modificar ciertos cambios, pero si a ti, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo no soy entrenador, pero donde trabajo, pues trato que mis equipos sean ofensivos porque me gusta, porque a lo mejor eran mis características. Claro. Entonces, pues sí me gusta tratar de meter el segundo y el tercer gol. La plasmas, ¿no? Sí, claro, son características hasta de persona, de entrenador. Luego no nos entienden, la Volpe jugaba hermoso el equipo, ve la selección y un título, uno lo dejó ya para que se coronaran, algunos otros por otros factores y es que no tiene tantos títulos, entonces realmente nomás están buscando la piedrita en el zapato, pues, la verdad. Sí, y fíjate que esos temas a mí me ocupan, en el sentido de que sí me gusta que la gente que nos escucha pues le llegue un buen mensaje, ¿no? O sea, al final esto de Ricardo, y no voy a defender a nadie, ¿no? Porque al final, si a alguien le dicen el Rey Midas o si al Ojitos Mesa tiene cualquier cantidad de campeonatos, sí, todo es válido. Lo que pasa es que sí es bien importante hoy, pues no sé, que hablamos tal vez del tema de moda, que es Guardiola, decir, bueno, es que tal y tal tienen más títulos. Le digo, es que son formas de ver las cosas, o sea, al final Guardiola pues ha hecho un estilo de juego que la mayoría de las personas que están dentro del fútbol intenta copiar y normalmente sin éxito, ¿no? Porque él ha llegado a un nivel muy alto, pero son formas de ver el fútbol. Yo a mi hijo le va al Real Madrid y le encanta Ancelotti y le digo, está bien, o sea, no pasa nada porque tampoco podemos criticar a Ancelotti, ¿no? Claro. Oye, entonces tu primer técnico es Vucetich, ¿en donde? ¿En Potros Neza? Sí, nosotros llegamos a la reserva del Atlante y él era el entrenador y nos meten a Potros Neza. Ahí tenemos compañero Robert, ¿qué jugadores estaban de los que como tú destacaron? Pues la verdad que la mayoría, yo creo que por eso ese Atlante fue tan exitoso en el sentido de que era una hermandad, o sea, estaba Luis Miguel, estaba el Potro, estaba varios de los que después estuvieron en Atlante de Primera A y obviamente en Atlante ya del campeonato de Primera, ¿no? Que en sí estoy un poco medio tapado aquí en Mérida porque la final se la ganamos a Venados, acá en Potros Neza, que nos fuimos a 3 partidos, jugamos en el Azulgrana, en Mérida, y nos fuimos a Guadalajara a jugar el tercer partido. Fíjate qué padre. Y ahí te consolidas y viene el paso de irte que en el 90 al Atlante.
Pues es que ahí sube la franquicia, pero nosotros, como había Atlante en primera, esa franquicia se la venden a Veracruz. Ok. A Veracruz. Nosotros pensábamos que nos iban a subir al primer equipo y nada más suben como a 3 o 4, creo que a Luis Miguel, a Memo Cantú, a Félix Fernández, no me acuerdo bien. Nosotros nos quedamos, en esa época Toño García hizo un como convenio con, no me acuerdo si con Maurer o con alguien de Querétaro, y nos fuimos a un equipo de primera A que se llamaba Potros Querétaro. Nos quedamos ese año. Y el siguiente año que nosotros pensábamos que ya era nuestro año, es cuando desciende el Atlante. En la época de Celada, de toda esa gente. Y entonces pues ahí yo me desespero y digo, no, pues es que yo no quiero estar en primera A toda mi vida, ¿no? Entonces ahí pues otra vez vuelve el tema de mi mamá, que al principio, no que no quisiera que fuera futbolista, pero me decía, estudia y prepárate. Al final ella me dice, mijo, ¿te ha costado mucho estar en donde estás? Sigue, inténtalo. Y pues tenemos la suerte de ese mismo año subir a Atlante a primera división. O sea, tener dos momentos, uno tan duro y uno de tanta alegría de subir, que yo creo que es tan importante o más que un campeonato, ¿no? Sí, pues yo creo que más, ¿no? Ahorita, agradeciendo tus palabras que somos importantes en la historia del Atlante, pues creo que es más por haber subido al Atlante el mismo año, que haber sido campeones, porque bueno, el campeonato es maravilloso y además cómo se logró, pero el haber subido al Atlante ese mismo año, pues yo creo que para el atlantismo fue fundamental, ¿no? Oye, llegas a primera con Atlante ya en el 90 y muchos de los compañeros por eso tenían tan buen acompañamiento, tanto entendimiento en el equipo, la mayoría llegan, ¿no? Sí, fíjate que te voy a ser realista, espero que no nos esté viendo mucha gente. Sí, te está viendo mucha gente de fútbol, empresarios. La verdad que en ese momento hay un temita ahí, no quiero así tocar exactamente los puntos, pero es cuando llega la Volpe a la liguilla de primera A. Nosotros, el último partido de la liga, perdemos 4-0 contra Gallos Blancos de Querétaro. Gallos Blancos era filial del Cruz Azul. La Volpe era entrenador del Querétaro, el único Querétaro que se había salvado del descenso en esa época, en ese estadio, que decían que el corregidor estaba maldito y todo, que porque todos los equipos descendían. Entonces le pide a Ricardo que vaya a platicar con nosotros para la liguilla, y hay ahí un temita, un problema con el entrenador que teníamos, lo corren y se queda Ricardo de entrenador, pero en esa época no podía haber entrenador extranjero. Entonces se camuflajeaba para entrenarnos y se quedó Torres Salinas como entrenador del equipo, pero la verdad de esto que hablan de que si tiene títulos y no Ricardo, pues la verdad esa liguilla pues también la gana él, ¿no? Con el trabajo de todos y de toda la gente que estuvo durante todo el año, pero él llega, modifica ciertas cosas en el equipo y logramos el campeonato con Pachuca, ¿no? Que es tan sonado esto del penal de Félix Fernández y de esa historia telenovelesca de tantos penales y todo. Oye, qué padre, ¿no? Porque como dices tú de Antonio La Volpe, reitero, estuvo ya con nosotros, fue muy agradable. La forma de jugar, lo que se hizo en selección, cómo jugó la selección, los resultados, él se fue a Argentina, le tendieron la cama, pero el nombre que para que te lleven a otro país, y más como Argentina, como mexicano, porque a final de cuentas así lo veían, es materialmente imposible. Falta ver que los que han ido a esos niveles, pues es Javier Aguirre y él acá Argentina. Entonces, llega al Atlante y con tus características de juego, pues obviamente a él le gustan mucho y a ti te gusta mucho el esquema que plantea. Llegan a la final, esa final del 93. Yo creo que es muy importante en tu vida personal, en la de tu familia, tu mamá, después de ver el esfuerzo de la toma de decisiones, de cómo dijo, ya de entrada, órale, vámonos, del atlantismo. ¿Qué momento, no, ese año para ustedes? Sí, es una historia hermosa, ¿no? Por cómo se da, porque al final les digo ahorita en plan de broma, ¿no? Pero si había presupuesto, si no había presupuesto, pues llega un entrenador que se la juega con jóvenes.
y pues los jóvenes nos casamos con la idea de ese entrenador porque pues para nosotros creo, por lo menos espero que toda nuestra generación siempre nos ocupe el cómo, ¿no? Porque al final lograr cosas, hoy hablábamos, ¿no? Hoy Chivas y Tigres son los mejores. Tenemos que hacer un verdadero análisis de todo lo que pasa sin menospreciar ni hacer menos lo que hace la gente que llega a una final, ¿no? Pero ese equipo sí se ocupaba mucho del cómo. O sea, yo si hay algo que tú me dijeras, ¿qué te gustaba a ti de ese Atlante? Recuerdo muchísimo que en la calle la gente nos paraba y nos decía, ¿tú eres Andrade o tú eres tal? Sí, ¿sabes qué? Le voy a Cruz Azul, pero me gusta mucho cómo juega el Atlante. Sí, le voy a Chivas, pero me gusta mucho cómo juega el Atlante. Y pues muchas veces nosotros que nos dedicamos al fútbol, de repente vemos un partido y, híjole, hay veces que le cambias y prefieres ver una película porque los comos parecería que ya no son tan importantes, sino nada más los resultados, ¿no? Es cierto, ese Tigres, de Juegos de Tigres en Monterrey, bueno, vas a decir, oye, de veras hacían muy buen fútbol, traían jugadores de muy buen pie. Vamos repasando ese cuadro que llega a la final contra Monterrey, vamos. ¿Era Félix Fernández? No soy buenísimo para estos temas, pero sí, era Félix, era Wilson Granolati, Wilson, qué buen. Pepe Cruz, Isidoro García, el Piojo, el Poto Gutiérrez, Memo Cantú, Daniel Guzmán, Pedro Masachesi, Luis Miguel. Y Luis Miguel Salvador. Oye, pero ve todos, aparte de lo bien que jugaban, cómo leían el fútbol hoy, o son directivos, o han sido directivos exitosos, entrenadores. O sea, de verdad, si ves casi a todos, yo creo, Pedro, que va a estar en unos días con nosotros, casi todos han sido entrenadores de gran nivel, o formadores, o directivos. ¿Qué visión, qué forma de ver el fútbol tenía ese equipo, eh? Sí, es algo, pues creo que nunca visto, no sé, ni siquiera mundialmente, porque... No. Recuerdo, creo que Pedro Masachesi estaba de promotor de jugadores, pero los 11 que jugamos la final estábamos activos en el fútbol. Sí. Félix, que se dedicó un poco al entorno de la televisión, pero muy metido en el fútbol. Y todos los demás, todos los entrenadores, formadores, pero todos los demás éramos entrenadores, auxiliares. Entonces es muy raro, siempre hay gente capaz y gente en todas las generaciones, pero que los 11 que hayan jugado a una final de un fútbol profesional, después estén activos todos, pues ha de ser tal vez el único caso, ¿no? Yo creo que sí es documentarlo, pero qué bueno, sí es lo que yo decía yo, y todos han destacado en sus áreas. Oye, ese equipo llega a la final, no llegan jugando muy buen fútbol, pero tenían que cerrar de visita y demás, no llegan como favoritos originalmente. No, la verdad que no, porque primera fue una liguilla maravillosa porque los equipos, los rivales eran equipazos, estaba Cruz Azul, América, el León de Tita y de Ayipey y de Martín. El Necaxa histórico que había sido campeón. Entonces, pues Atlante éramos los chavos, en sí los refuerzos. Les falta talento y capacidad y calidad, les falta experiencia, ¿no? Sí, el típico que nos falta experiencia, pero no te dan trabajo para que la empieces a desarrollar. Exacto. Pero la verdad que en este caso, pues alguien se la jugó por nosotros y pues que creo que fue una liguilla muy padre. A mucha gente se le olvida que la mayoría de nosotros no estuvo durante todo el torneo, porque calificamos, fue cuando empezó lo del repechaje, y calificamos para repechaje, porque todos nosotros algunos estuvimos en la época con Menotti, y después varios seguimos y llegaron a la época de Mejía Barón, hasta lo que fue el Mundial. Entonces nosotros llegamos un martes en la madrugada para jugar miércoles el primer partido de esa liguilla. Fíjate, qué interesante, qué desgaste, pero aparte qué mérito. Llegan y les toca un equipo bien armado.
Sí, o sea, al final, digo, desgraciadamente, hasta yo hay veces que no me acuerdo de los nombres de muchos chavos que estuvieron en ese Atlante y que a base de tumbos y de luchar lograron calificar a repechaje. Me acuerdo que estaba el hermano de David Patiño, Mira, Chava, y como él eran varios los chavos que se echaron el paquete casi durante todo el torneo, porque nosotros 4 o 5 estuvimos en la época de Menotti y después como 8 en la época de Mejía Barón. Entonces llegamos y pues el equipo, a través de los chavos que se quedaron, más los que venimos de selección, pues nos unimos y tuvimos una gran liguilla, ¿no? esa final, ¿cómo te acuerdas al tiempo, Roberto, de esa final? Pues es maravilloso recordar lo que pasa, ¿no? Porque al final, pues todos los equipos en calidad, en los futbolistas que tenían, pues se podría decir que eran superiores a nosotros. Nosotros trabajamos mucho en conjunto y sin que nadie destacara uno más que el otro, pero pues justamente en la final y habiendo pasado por este Necaxa que había sido campeón, por León, pues nos toca Monterrey, que era un equipazo, en sí era pues la base de la selección también en esa época. Y empezando el primer partido, que para esto nos llevan al Estadio Azteca para meter más gente, en vez de jugar en el Azulgrana, nos llevan al Azteca y nos expulsan a Félix al minuto 10, creo. Es cierto, sí, fíjate, ahorita que dice lo del América y que se volvió loco el Tan Ortiz con 6 defensas y 2 contenciones, de ese momento, o sea, de ejemplo. Sí, es justo, y es lo que, por ejemplo, hay veces que nosotros tratamos de pasarle a los muchachos, ¿no? De repente tienes que hablar con conocimiento de causa y al final, pues cuando tú tienes gente que te enseñó, pues sí se vale decir eso, ¿no? Y por ejemplo, yo ya a los chavos les comentaba o les comparto cosas que nos decía la Volpe en esa época. Si dejas a Henry en punta, pues ahí quedan 2 centrales de Chivas con él, entonces no hay un hombre de más, sacas, ¿no? a uno de adelante, metes a Pedro Aquino y no sacas a Diego Valdés, que es el que te retiene la bola y te distribuye. Al final cada quien pues nos creemos entrenadores, ¿no? Y no es como para criticar al Tano, porque pues, la gente que estuvimos ahí sabemos que son milésimas de segundo. No, es un extraordinario técnico, pero sí siento que, perdonando. Sí, pero en su esencia, creo que los 2 técnicos que quedan fuera de esta liguilla, quedan fuera, pues uno tal vez por su estilo y por su creencia, y otro por no ser él, sí. Porque al final pues tendrías que pensar que América, que fue el más goleador y que tenía el campeón goleador y esto y lo otro. No, tantos jugadores para adelante. Sí, al final no se vale pues estar aquí sentados y criticar y decir, híjole, porque también tienen mucho que ver los jugadores, ¿no? Siempre un entrenador te dicen que es el 20, máximo el 30%. No, y esa expulsión también te alteró todo. Estaban 25 minutos, ponle 30 con 2 goles de alguna manera que tenía que hacer Chivas. Esa expulsión también. Exacto, te cambia todo. Es un gran error de un profesional, de falta de concentración, pero pues pensarías que los 10 que quedan en la cancha tienen la capacidad, la experiencia y la calidad para sacar un partido así. Son circunstanciales y los goles son circunstanciales, pero te dejan fuera de una final, ¿no? Claro. Entonces, recordando hace 30 años, 40, ya no sé cuántos, pues nosotros le ganamos 1-0 a Monterrey con 10 hombres en el Azteca. Eso nos permite... ¿Desde qué minuto, Roberto? Claro, eso nos permite ir a Monterrey, jugarle de tú a tú y después, contrariamente a lo que hacía el Atlante, esperar un poco a Monterrey, pero contragolpearlo de manera eficiente. O sea, el contragolpe del Atlante eran de 6, 7 jugadores que llegaban al área enemiga, ¿no? Entonces, es un estilo. Mucha gente decía, es que no todo es atacar. No, tienes que ser inteligente para atacar y para defender. Pero el estilo de juego, si yo robaba una pelota... Yo me acuerdo otra anécdota que siempre me peleo con el Piojo y con el Potro,
porque en todas las fotos que tenemos de fútbol, ellos siempre están adelante de mí. Y le digo, oye, pero si yo era el mediocampista y ustedes eran el central por derecha y el medio por derecha, y era porque robábamos una pelota y todos arrancaban como avión para intentar agredir, para intentar meter el segundo gol, ¿no? Y son formas de sentir el fútbol, ¿no? Oye, vamos viendo los equipos de esa final para ver los chavos, pero el talento al tiempo. Sí, pero mira, estaba Félix Fernández, un portero capaz, Raúl Potro Gutiérrez, que volaba, Wilson Granolati con una gran personalidad, del profe Cruz, estaba Miguel Herrera, estabas tú, Roberto, estaba René Isidoro, media muy cumplidor, Roberto Masachesi, también mucha calidad, Manolo Negrete de recambio, Memo Cantú, Mauro García, Luis Miguel Salvador y Daniel El Travieso Guzmán. Daniel lo está viendo, pero el Monterrey era un equipazo, o sea, La Bomba Ruiz, el Tato Noriega, Roberto Hernández, Richard Tavares, Teodoro Orozco, sí, Ronald Esquer, Luis Hernández, Careca, Sergio Verdirame, los dirigía Hugo Hernández, era un muy buen equipo, pero al tiempo ese Atlante, qué jugadorazos todos ustedes, de verdad, han dejado huella, nos lo pide la gente, porque vemos de épocas, hemos tenido de River, de Boca, estamos para que esté Francesco sí, todos, sí. Pero la verdad, jugaban de los equipos que más se acuerda la gente por cómo jugaban y que se coronaron, porque se acuerdan del de Ben Hacker y otros que no llegaron y no ganaron nada, pero este equipo jugaba bien y se coronó. Sí, se coronó. Hay una anécdota, yo me acuerdo porque además lo admiraba como tal, fue mi compañero en selección, del Turbo Muñoz, el lateral izquierdo, que me tocaba marcarlo, ¿no? Hoy yo le cuento a los chavos, sobre todo los que juegan en mi posición, le digo, a ver muchachos, si al rival que vas a enfrentar le dicen el Turbo, no, quiero pensar que va a ser muy difícil que te lo lleves por velocidad, ¿no? Entonces tienes que pensar cómo hacerle daño. Y el Turbo alguna vez declaró que nunca había visto un equipo en su carrera que se divirtiera tanto jugando al fútbol como ese Atlante, ¿no? Sí. Entonces me quedó muy grabadas las palabras, pues una, porque es un rival de una... O sea, el Turbo puede haber jugado en cualquier parte del mundo. Eran otras épocas, mucha gente decía que si la vida privada del futbolista en esa época era diferente, sí, tal vez, pero si el Turbo jugara en esta época, sería un jugador destacadísimo carísimo. Sí, digo, y no pararíamos de nombrar a Benjamín Galindo y a Ramón Ramírez. Pero tú tampoco serías barato, mi querido Roberto, serías bastante caro. Gracias, pero son otras épocas, pero sí hay que reconocerlo y recordarlos, porque son futbolistas, pues como tú dices, de nuestra generación, y también nosotros, es chistoso, después de un tiempo Salvador se va a Rayados a jugar, sí. Hicimos una gran amistad con el Tato, con Verdirame, todavía estaba Mohamed, porque íbamos a jugar y nos quedábamos allá a conocer la ciudad y eso, y nos íbamos con ellos a comer y a echar relajo, y decías, qué padre, porque además son futbolistas, pues en el caso de Verdirame, que después fuimos compañeros en Rayados como auxiliares de Miguel, y son historias de qué va pasando en la evolución de la vida de cada jugador, y que podías pensar que hay un rencor porque les ganaste una final, y pues nada que ver, ¿no? Reconoces al rival como tal. Pero cuánta calidad, hablas de todos esos de Atlante, y estos de Monterrey, Verdirame, el Turbo, el Tato, qué jugadorazos había también en esa época, No, era increíble, pero yo me acuerdo que estaba Porfirio, el Guamerú, Misael. También. Ojalá que no nos marque, pero creo que estaba Luis Hernández. Que también te digo que haces una bonita amistad por el reconocimiento al rival, y pues un reconocimiento recíproco, ¿no, Roberto? Si exacto. Ganó el que en ese momento fue mejor y tuvo las mejores circunstancias. Lo que tú dijiste atinadamente, los dos que llegaron. En Monterrey sí. Tuvo una llegada contra ti, el Tigres llevó una llegada contra Monterrey, hubieran dicho que era un genio Bucetich, y en una jugada de descuido después de un gol anulado, vámonos. América lo tenía el Tano, una expulsión y se acabó todo. O sea, son circunstanciales, como inteligente y atinadamente dices, una circunstancia te cambia todo el panorama para bien o para mal. Sí, porque al final también tienes que nunca olvidarte de esas circunstancias, ¿no? Muchas veces cuando exageras en
en el festejo, hasta en la burla, todo eso, no se vale porque, por ejemplo, nosotros puedes decir, ganaron 1-0 y después 3-0 en Monterrey a un equipo pues de élite en esa época, pero Verdirame falla un penal que los podía haber metido en esa final, y son circunstancias del partido que cambian todo, aunque sí creo que el Atlante merecía ganar esa final, ¿no? Oh. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que yo admiraba de sobremanera a la Bomba Ruiz Díaz. Porterazo. Cuando estaba en el arco rival, pues yo lo que quería era ganarle. Claro. Pero yo veía los partidos y veía cómo atajaba y cómo achicaba el área y me encantaba cómo atajaba, ¿no? Sí, claro. Oye, o con aquella final de América, la del siglo Chivas con 11 de América le expulsan a uno con 10, viene el penal todo a favor, lo para Celada, lo está viendo Héctor Miguel, y cambió todo en el ámbito. Sí, cambió todo. Y me dice Guerra, el otro día Alberto Guerra dice, es que yo me enojé tanto que lo regañé y se me olvidó cambiar el parado táctico. Y es que son partidos y circunstancias, al final por eso nunca eres el mejor ni nunca eres el peor. Hay muchas circunstancias alrededor de todo. Claro que cuando ganas, estadísticamente dice que eres el mejor, pero son circunstancias. Lo importante es el trabajo, eso que tú me dices, ¿no? De que mucha gente recuerda ese Atlante. Por ejemplo, todos me dicen, oye, ¿qué Atlante es mejor? Es que no importa. Al final cada uno, pues lo que quisimos fue ser campeones con nuestro equipo y con nuestros colores, pero la gente es la que decide qué equipo le gustaba más, que si que si el otro, que si el de Cancún, que si... No importa, al final está padre que... Digo, hoy creo que ni mi mamá se acuerda de mí y estamos haciendo un programa de esta generación de futbolistas, tanto de los rivales como del Atlante, ¿no? No, es que vas recreando y vas viendo y dices, por una circunstancia, por ejemplo, decía José Ortega y Gasset en las meditaciones del Quijote, soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo, no me salvo yo. Entonces, se vas viendo tantas cosas. Oye, te va muy bien el Atlante, viene una gran generación, hacen historia, un equipo que todo el mundo se acuerda y que logra ser campeón, porque hay muchos de los que no sé, esa UDG Leones Negros, que lograron 2 subcampeonatos, el equipo grande es el de América de Ben Hacker y varios así, que no llegan, que la gente se acuerda, pero ese Atlante tuvo la característica, ahora sí que el binomio de jugar extraordinariamente vistoso, bonito, de buen pie y ser campeón. Te consolidas, eres un ícono del equipo, eres muy querido y llega la oportunidad de irte a la América. ¿Quién te dice que te quiere la América, Roberto? Fíjate que es chistosísimo porque nosotros, bueno, como vivíamos en el DF, pues nuestra zona de descanso, que creo que era lo que menos hacíamos, pues era Acapulco. Sí. Y en esa época los drafts eran en Acapulco. Entonces pues yo fui de vacaciones, estaba el draft y me acuerdo muy bien que el gerente de un restaurante al que íbamos muy seguido me decía, ¿qué onda, Betín? ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? No, pues ya sabes, me encanta Acapulco y vengo a descansar y no sé si darme una vuelta ahí en el draft. Y me acuerdo que me dice, tú no tienes que ir al draft, o sea, a ti te van a escoger. Y yo dije, ay, típico amigo barbero, o para el que pague la cuenta ese día, ¿no? Y resulta que ese día pues, sale que me compra el América. Entonces al otro día llega y ves, te dije, y me tienes que invitar a la comida. Sí, es chistoso, o sea, al final, ¿cómo te diré? Siempre ir a América, no puedes decir que no es... ¿Qué experiencia, no? De te llega y dices, chin, ahí, o me catapulto, o me entierra, ¿no? Porque la visibilidad, el volumen de afición, impresionante. Y justo hablamos de estas circunstancias que marcan tu carrera, ¿no? Al final, por ejemplo, mucha gente no va a entender que a lo mejor nosotros queríamos haber sido atlantistas toda la vida. Creo que estábamos hechos para ser futbolistas de este estilo del Barcelona y que están toda su carrera en ese equipo. Pues un ejemplo muy grande, pero en ese perfil... Porque en verdad nosotros somos atlantistas, nuestra raíz, nuestra forma de ser, todo. Hace poco a Memo Cantú le dieron una distinción en el Salón de la Fama del Atlante y decía, es que
por mucho que hayamos trabajado en muchos lugares, todos nosotros vamos a seguir siendo atlantistas. Lo dicen todos. Exacto, pero las circunstancias obligaban al Atlante a tener que vendernos para subsistir en esa época. Entonces, el modelo de negocio no podía ser otro. Exacto, entonces al final pues dices, bueno, pues seguí cooperando, aunque sea en dinero, a que Atlante siguiera vigente, siguiera... Bueno, me voy a sacrificar, me voy a la América. que fíjate que hasta eso son cosas que la gente no sabe, ¿no? En esa época, pues al final ni siquiera fue que fui ganando muy bien. Llegué, me acuerdo que estaba un directivo Chapa, que fue muy conocido en América, y me dice, ¿sabes qué? No te podemos pagar más de lo que ganan nuestros canteranos. O sea, son circunstancias, porque mucha gente cree que vas a la América y te dan los millones. Eran tiempos diferentes y circunstancias diferentes, ¿no? Pero sí, tú como futbolista sabes que llegar a América, si la rompes, te catapulta, ¿no? No, viste, América y Chivas viste, no sé, esa es una realidad. En mi caso pasó todo lo contrario. En mi caso yo fui con Ricardo habla conmigo, me dice, aguántame, tú vas a acabar jugando, pero tengo que respetar a la gente que ya estaba en el equipo. Viene ese tan famoso clásico que perdemos 5-0. Híjoles. Y quiero pensar que cómo se manejaba bueno, no sé si sigue siendo así, pero cómo se manejaba el América de esa época, pues la persona, el mandamás, me lo imaginé, no sé, llegando en un yate de Grecia y preguntando cómo quedó el partido y le dan las gracias a Ricardo. Sí. Sin saber... para justificar. Sí, sin saber el trabajo ni el objetivo. La circunstancia de la expulsión de Luis García. Justo, y siempre va a pasar algo así, siempre va a marcar en cosas de vida, porque por ejemplo, a Ricardo siempre dicen, en América no pasó nada. Sí, ni trabajó. Estuvimos el torneo de... No ganó el título por circunstancias, o sea, el tipo... Ajá, también, ese título, pero al final, digo, no somos los defensores de Ricardo, no, él tiene sus cosas, están los números y jugaba bien. Pero no está padre que no reconozcamos el trabajo de todas las personas y las circunstancias de esos logros, ¿no? Entonces, ese América, pues llega Carlos de los Cobos como interino y pues la verdad, pues las cosas como son, nos agarra mala onda a la gente que fuimos con la Volpe. Entonces nunca tuvimos ni siquiera la chance de competir. O sea, al final dices, bueno, yo no vine contigo, pero pues dame chance, ¿no? Cambió todo, ¿no? Cambiaron tus condiciones porque te lo podías ganar en el día a día, pero aquí exacto. Por ser gente de otro entrenador y por eso decir, bueno, pues es difícil. Exacto, y no hubo ni siquiera la forma, en sí pues tampoco le fue bien a él, bla, bla, bla. Vamos a un partido amistoso. Oye, Roberto, era buen equipo ese América, estaba bien armado, ¿no? Era un equipazo. En sí era la base del América de Ben Hacker. Sí, Estaba Osvaldo, Hugo Pineda, Villica, Lucha, Cuau, Lara, Villa, Luis García, Joaquín del Olmo, Luis García, Sague, Uribe. Sí, o sea, era un equipazo, la verdad como tal, pero no nos fue bien. Todavía se viene el problema que tienen de los Cobos con Del Olmo, una vez más, lo que son las circunstancias, corren a Del Olmo y gracias a que lo corren, se va al Vitesse con Leo Ben Hacker, ¿no? Y es un jugador que a lo mejor no estaba en el aparador, como dicen, y es el que se va a Europa. La pasa difícil, pero preguntarte, ¿ha pasado jugadores de todos los equipos de toda América y te digo, y parte de Europa? ¿Sí es una gran presión jugar en América? ¿Sí es una gran exigencia? Híjole, voy a decir algo que estoy seguro que no le va a caer bien ni a los americanistas, ni a los jugadores. No importa. Al final, es que es mi sentir, y al final yo así les comparto mi ideología a los chavos cuando los entreno. Claro que hay un entorno dentro de un clásico, un entorno dentro de jugar en un equipo grande, un entorno dentro de representar a un equipo grande, y claro que en este caso América, Chivas, tal vez hoy Monterrey, Tigres, y hablando de
de Real Madrid, de Barcelona, pues no van a compartir el que yo diga que mi forma de ver el fútbol, tal vez es porque vengo de los bajos, pero a la vez maravillosos mundos del Atlante, donde para mí todos los rivales son importantísimos y yo le quiero ganar a todos. Para mí ganar un clásico son 3 puntos. Todo lo demás es para el entorno. O sea, hoy Tigres le ganó a Monterrey, pero Monterrey quedó fuera de una final. Si la afición dice, además, el que los dejó fuera fue Tigres, para Monterrey fue un fracaso no haber llegado a la final por la temporada que hizo. Claro. América goleó a Chivas en la liga y hoy queda fuera. Yo lo viví, por eso está padre tratar de compartir lo que se vive. Nosotros como cuerpo técnico perdimos un clásico 6-2 contra Tigres. Pasó creo que 7 años y se seguían burlando, y ese año nosotros llegamos a la final con Rayados y Tigres o no calificó o quedó en la primera ronda fuera. El aficionado así lo maneja, pero por supuesto que yo pues sentía una gran satisfacción de haber jugado una final con Rayados y no haber ganado un clásico con Rayados. Son formas de ver la vida. El entorno cambia. Yo como futbolista me preparo para ganar los siguientes 3 puntos. Lo que cambia es el entorno. Claro. Pero es mi forma de verlo, ¿no? Oye, en América sí te haces más soberbión, sí te sientes, ¿sabes? Digo, porque es el entorno, también lo dices muy inteligentemente, las circunstancias. ¿Te llegó a pasar a ti que dijera, ching, ya acá somos de otro nivel y de la gente? Siendo franco, tú eres muy honesto, Roberto. Pues a mí no, porque pues como no me fue muy bien, bueno, en sí me fue muy bien porque jugué el torneo de Copa y metí 2 goles en un partido, entonces creo que fue la cuota de goleo más alta en mi carrera, pero la verdad casi no jugaba, pero sí había cosas, por ejemplo, por decirte, me acuerdo que una vez fuimos justo a Monterrey a jugar a un hotel, y de los cuartos al comedor nos acompañaba gente de seguridad, así como un guarura. Entonces pues yo en plan de broma le decía, güey, ve con Luis García o con Sague, o sea, a mí me piden autógrafo 5 personas, no 100. Y es un perfil así, hay que saberlo manejar. Por oportunidad con tus características, tú hubieras hecho clic con la tribuna, con las características de juego tuyas. Digo, te lo digo a todo lo pasado y analizando a profundidad, con las características que tenías, que venías un tipo aparte que ganador, con un estilo de juego ofensivo, que es el que gusta al aficionado realmente a América, hubieras generado, con la oportunidad que no se te dio por las circunstancias, como ya lo dijimos, creo que hubieras generado un clic muy fuerte con la afición, fíjate. Pues sí me hubiera encantado, por lo menos que se me diera la oportunidad de mostrar. Al final yo no sé si creo que tenía ciertas cualidades, porque tampoco es fácil llegar a primera división, creo que tiene más que ver la mentalidad, pero algo habré tenido. Pero por ejemplo, creo que sí era, por ejemplo, un futbolista que si perdía la pelota no paraba de correr hasta recuperarla, o sea, y creo que eso pues no sobra en ningún equipo, ¿no? Entonces sí me hubiera gustado demostrar, si siguiera o no en América es relativo, al final todo pasa por las circunstancias, pero sí me hubiera encantado que el americanismo no creyera que yo llegué por la Volpe y que nomás fui ahí a ganar lana, porque además no era mi esencia, nunca fue ni de ser ostentoso, ni el carrazo, ni nada. Sí me gustaba como demostrar pues, por qué me llevaban, ¿no? No, y si hubiera sido, bueno, te hubiera metido la golpe y te hubiera dado inmediatamente la oportunidad, o sea, esa es una realidad, no fue así. Sí, y fue una decisión que él tomó y que creo que no lo hizo de mala fe, que mucha gente me dice, pero ¿cómo no odias a Ricardo? Pues es que fue el que más me enseñó el fútbol. Sí te podría decir que a lo mejor en América y en Atlas me podría haber dado más oportunidad. Sí. Algún día te contaré ahí las anécdotas de Atlas. Pero pues, son las circunstancias, ¿no? Y fíjate qué chistoso, en un partido amistoso, ya cuando acaba
pues este año tan complicado para mí, vamos a un partido amistoso con Celaya, acabando el partido, llega un chavo, me da un celular, en la cancha, así, enlodado del partido, contesto y era el dueño de Celaya, que quería que fuera Celaya. Y ahí me toca una historia de vida maravillosa. ¿Te fue bien en Celaya, verdad? Sí, porque era un equipo, creo que Puebla nos llevaba como 20 y tantos puntos, y al final en los 2 torneos cortos se va Puebla a Primera A. Entonces, aunque mucha gente se queda con que el Celaya al que llegamos nosotros acababa de jugar esa final tan famosa que con 2 empates había sido campeón Necaxa. Necaxa con Buitre, con Butragueño, sí. Ajá, con el Buitre, con el cabezazo que falla en el área chica y todo. Esa generación, más algunos que llegamos de fuera, pues salvamos al Celaya de no irse al descenso, ¿no? Y con jugadorazos, con Iván Hurtado, con Piñeiro, con Butragueño, con Martín Vázquez, y se hace otra vez un gran equipo, una gran familia. Digo, por contarte ¿Quién era el técnico, Robert? ¿Quién era el técnico? Al principio estaba un español, Jaime Cuesta. Creo que después estuvo Saporiti. Nunca los pongas así cuando lo digo, porque soy malísimo para el entorno, pero estaban ellos. Llegó a estar todavía Romano. Rubén, muy bonito. Y a través de ellos fue que el equipo se salva, ¿no? Del descenso. Y con buen equipo, como dices tú, buen equipo, ¿eh? La verdad era un equipazo. O sea, lo que pasa es que el perfil de Celaya era un perfil más bajo, pero hicimos un clic muy importante. O sea, caminamos en la calle y la gente nos invitaba a las casas a comer, porque se hizo un muy buen equipo, gente muy humana y que hace clic con la afición, sabiendo que teníamos el problema del descenso, ¿no? No, y amas al Atlante, eres atlantista, pero te dejó una gran huella Celaya. De ahí te vas al Atlante, te cae otra vez, te vas al Atlante. ¿Qué tal el equipo? El Atlas, ¿qué tal el equipo traía el Atlas? Pues también me toca un equipazo, es justo cuando se va Rafa a Mónaco. Era esta gran generación que de repente se nos olvida, ¿no? Otra generación que hizo historia, aunque no ganó, entre comillas. Ese equipo también es de los equipos que no fue campeón, que te acuerdas, este Atlas que exacto, finales, exacto, porque estaba Cepeda, Osorno, el Chato, Cabuto, Hugo Castillo, Diego Coca, Lavallén. Equipazo. Pues era un equipazo, y esa es otra de las historias que al final pues no logramos, por ejemplo, en Copa Libertadores recuerdo un partido contra River, que los jugadores de River se empezaban a insultar entre ellos de que no sabían a quién de nosotros tenían que marcar. Sí, se entiende la desesperación cuando les juegan bien. Y bueno, llegamos a una semifinal contra el Palmeiras, que a la postre Palmeiras es campeón. Y es circunstancial que Atlas no haya logrado algo más en Copa Libertadores, pero es de los equipos que mejor imagen dejó en Libertadores. Imagen dejó sin refuerzos, creo que no hubo refuerzos, no estoy seguro. Entonces son cosas que de repente la gente se le olvidan y no... O sea, hay de memoria corta y luego no se recrean en medios y demás, siempre es golpear, vende el golpe. Sí, idealizamos cosas. Al final, por ejemplo, yo recuerdo, porque te digo que lo comparto mucho con los chavos, para que tengan esa perspectiva de lo que es el fútbol. No sé si te acuerdas creo que fue otro Atlas, que empató a 2 contra Boca en la Bombonera. ¿Cómo no? No lo recuerdo si fue Atlas o qué equipo. Atlas. Bueno, Boca le podía haber metido 10 goles al equipo, no pasaron de media cancha. Y empataron a 2 y fue histórico el resultado. Al final, las formas, las circunstancias no te quitan el haber empatado en la Bombonera, pero las formas sí, a la gente que sí nos importan las formas, dice, híjole, pues es que es ilógico que después digas, perdieron 1-0, son los peores, y no analizas el partido. Así crecí, porque el entrenador que tuve muchos años,
de repente íbamos ganando 3-0, íbamos al vestidor y nos regañaba como nunca antes, y de repente perdíamos un partido 1-0 y estaba contento porque decía, el equipo jugó perfecto, estamos más cerca de ser un equipo importante así, ¿no? Claro, es que qué importante esta visión que tuya, Roberto, qué interesante. Te vas a Zitácuaro, Atlanta y te retiras en Monterrey. Te tocaron experiencias muy importantes en selección mexicana y te tocaron técnicos. Ya manejaste la baraja, tuviste a Vucetich, tuviste a La Volpe, tuviste a Saporiti. Bueno, una estela de estelares de entrenadores que imagínate. Y en selección te toca Menotti. Yo creo que es un tipo que vino a cambiar muchas cosas, ¿no? Pues sí, la verdad que vino a cambiar la forma de pensar del futbolista mexicano. Creo que no se le ha reconocido que en esa época fue cuando empezamos a jugar contra equipos grandes. Todos en la historia de nuestro fútbol han tenido algo que ver, pero creo que Menotti, pues el hecho de que estuviera uno de los mejores entrenadores del mundo y que ha estado en los mejores equipos del mundo, pues sí tenía que ver que nos invitaran a la despedida de Rudi Feller en Alemania, o jugar contra Italia de Del Piero, o jugar contra Croacia de Davor Šuker creo que en esa época sí abrió las puertas, ¿no? Y luego a través de ese convencer al futbolista mexicano de que sí puede competir, pues sí hay que reconocerle siempre que el llamado Conde pues vino a abrir las puertas acá a México, ¿no? Un parteaguas, un golpe de calidad. ¿Quién más te tocó a nivel selección? ¿Mejía Barón? Sí, en nivel selección a nosotros nos llama Menotti, creo que es al Potro, al Piojo y a mí, y después Mejía Barón ya llama a Memo, a Félix y a Luis Miguel Salvador. Entonces ya al principio somos 3, en la segunda. ¿Te acuerdas que hacemos una eliminatoria contra Martinica, que bromeábamos de que llegaban de Martinica y se tomaban fotos en el Azteca y eso, y que quedábamos 7-1 y 8-1, y la época que Sague metió como 30 goles, y luego viene algún problema a través de directivos, sacan a Menotti, y viene Mejía Barón, de que había estado con Pumas y con Rayados, que justo sacan a Mejía Barón y por eso se queda Hugo Hernández en Rayados. Sí. Y en esa época pues nos toca pues ya lo de siempre, que es bien complicado, pues que es Honduras, Salvador, Costa Rica y bueno, el pase tan famoso en Canadá, ¿no? Sí, claro. Mejía Barón un tipo muy inteligente, muy capaz, muy decente, ¿no? Sí, y te digo que a todos les aprendes, ¿no? A mí no me gusta porque al final yo le reconozco a todos y sobre todo las carreras, ¿no? El estar dentro del fútbol y dar tu vida por el fútbol, pues ahora sí que dijera la frase, no tiene precio, ¿no? Pero al final, pues a mí sí me gusta decir las cosas como son. Por ejemplo, yo tuve a Javier Aguirre y hoy no podía decir, es un histórico, es el entrenador que más tiempo ha estado en Europa. No, es el mejor entrenador en cuanto a ese detalle, porque estar en Europa y con mantener... Sí, exacto, ¿no? Y yo te podría decir desde mi punto de vista que Ricardo sabe 10 veces más de fútbol, pero ser entrenador no nada más es saber de fútbol. Hay que manejar varios puntos, sí, el manejo del vestidor, varias cosas. Es circunstancial, una vez más, y yo a Javier lo tuve muy poco. Yo lo tuve en la última época del Atlante, tengo tal vez mi única lesión en mi carrera, entonces lo tuve 3 meses y se me hace un tipo extraordinario, un tipo que va directo, que te habla con la neta. En lo futbolístico, tengo la anécdota de que cuando regresábamos, de que nos daban algunos días de vacaciones con la selección, llegábamos y le decíamos a La Volpe, tu maestro SX no sabe nada. Y me dice, boludo, no digas eso del maestro, que no sé qué. Porque, por ejemplo, con Menotti jugábamos al fuera de lugar. Con La Volpe achicábamos la cancha para apretar al que traía la pelota. Entonces nosotros en plan de broma, los atlantistas, llegábamos con Ricardo y le decíamos, hey, con tu maestro hacemos fuera de lugar. Justo está el tema de que
pues claro, que jugábamos contra Martinica, contra Islas no sé qué, y pues hacíamos 40 fueras de lugar por partido. Claro. Pero pues después te toca Brasil o eso, y Jorge tenía que andar haciendo la jugada esa que te tiraba y se paraba, porque si no nos metían más goles, ¿no? Alemania, entonces aquí es cierto, o sea, los rivales. La verdad es que ha habido técnicos muy valiosos a nivel selección, y qué bueno que te tocó eso, Roberto. Eres bien agradable, aparte de lo talentoso y humilde. De verdad, gracias. Me da mucho gusto porque son ejemplos de vida, pero no nada más en ser un deportista destacado. Hay filtros para llegar a primera división, hay filtros para llegar a selección, y son filtros en que se queda una parte muy representativa. Entonces todos los que van llegando a primera división es muy fácil, como dices tú, juzgar, y el que nunca ha hecho nada, decir ese se me equivocó, es muy fácil, pero esos están ahí por talento, por esfuerzo y por muchos factores que muchos no llegan a tener. Roberto, ¿por qué cuando te tocó jugar a ti, cuáles fueron los rivales como personales, no como equipos, más complicados que en tu posición te tocaba tener contactos, si tenías que corretearlos, si tenías que ver, si tenías que ofender? ¿Quiénes fueron los rivales que más te causaron conflicto en tu función de un partido? ¿Quiénes serían los que te acuerdas tú que cuando los ibas a enfrentar decías, tengo que ponerme muy vivo? Sí, bueno, nosotros ya desde esa época pues teníamos ese buen hábito de, obviamente, de ver el rival que nos tocaba, y tratábamos de ver pues al jugador que nos iba a tocar enfrentar, ¿no? Yo normalmente jugaba de medio por derecha, entonces mi rival directo, más allá de los recorridos y del movimiento dentro de la cancha, pues siempre era o el medio por izquierda o el lateral por izquierda. Sería muy difícil decirte 1, 2, 3, la verdad que era... Pero que te complicaron un poco más, Roberto, yo sé que sí, en un partido ya en específico. Sí, fueron muchos. Bueno, ya te toqué el tema de lo del turbo, ¿no? Si le dicen a alguien el turbo, pues me acuerdo alguna época, pues tal vez yo ya un poquito más grande con Tiva, porque Tiva era un gran jugador. A veces lo ponían de lateral. Me acuerdo que alguna vez, me ardí porque jugamos un partido contra Pumas, no me acuerdo si quedamos 3-3, y la Volpe se burlaba, no lo pudiste agarrar y no sé qué. Y yo decía, bueno, pues ni siquiera era mi marca, ¿no? Porque era lateral, pero sí, Tiva era muy difícil. Como mucho tiempo en su carrera lo ponían de lateral, aunque sus características no eran defender, pues cuando tenía la pelota era complicado de marcar, ¿no? Entonces, son jugadores que sí decías en la semana, híjole, me tengo que preparar. ¿Cómo? Pues no te voy a decir con cuáles te relajabas un poco, decías, no, ya sé que le voy a ganar. Al final te acuerdas, no sé, de una generación del Puebla que creo que el más suavecito era boxeador, del Chino Rivera y de Ruiz Esparza. Sí, no sabíamos si era el Puebla o un equipo de Almoloya. Jaime Pajarito estaba peleando el goleo. Y cuando goleo Jaime Pajarito dice, te va a tocar que te marque un chavo, mete 3, 4 goles. ¿Y qué pasó, Jaime? La primera me la puso en la espalda, la rodilla. La segunda, en la nuca. No, sí. El Chino Rivera, mi Chino. Pobre, porque se hizo famoso por eso, pero pues la verdad se lo ganó. Estaba el Chino Rivera, ¿quién estaba? Luis Esparza. Que me acuerdo, porque además eran todos, o sea, no sé si ellos mismos se juntaban para hacer ese equipo. Era Sigifredo, Silviano Delgado, Ruiz Esparza, el Picas Becerril. El Picas. Estaba Paco Ramírez cuando ya se había hecho malo. Ya se había hecho golpeador, porque antes en el Atlante era técnico. No, pero sí. Ahora sí que se hizo técnico y rudo. Se hizo rudo. Sí, digo, tengo una anécdota con el Chino, que nosotros éramos muy vivos a través de que dábamos muchas ventajas físicamente, pues éramos muy vivos para no chocar, para no entrar en el contacto. Entonces yo me acuerdo que yo veía al Chino correr y me dan una pelota justo en la línea de la banda y la paro y la apuntó tantito sabiendo que va a barrerme y que me va a hacer foul. Yo salto para evitar la barrida y me pega y vuelo, como doy 3 vueltas en el aire y digo, no puede ser. O sea, yo salté porque sabía que me iba a pegar y aunque salté me pegó. Entonces eran anécdotas que ya en la semana
te preparabas o casi le decías a tu familia que te preparara la cama de hielo acabando el partido. Pero bueno, eran grandes rivales también porque era gente ganadora y que no quería perder y gente que logró cosas en el fútbol en ese estilo, ¿no? Oye, abstraer es muy complejo y tú lo dijiste a veces cuando el análisis del juego es injusto, pero si yo te dijera, Roberto, dame el momento como jugador profesional más triste de tu carrera. Está complicado, fíjate, porque... Solo, te dijeras así, que te venga a la mente. Bueno, te voy a contar pues no es historia, es la realidad. No tiene nada que ver con que me haya ido mal. Creo que soy un jugador que lo único que le faltó fue dinero, porque al final la verdad que las experiencias de vida, lo que hablábamos ahorita de que conviví con Pablo Larios y con Jorge Campos en 2 etapas de selección o con Luis García y con Carlos Hermosillo y con Hugo Sánchez. O sea, creo que tuvimos una gran suerte en nuestra carrera. Pero toda la época que jugamos la liguilla del Atlante, mi mamá trabajaba de gerente de un banco en México y no sé si tú recuerdas que fue lo de que la banca se nacionalizó y hicieron un fraude multimillonario. O sea, si tú me dices, oye, ¿a quién te pareces más o menos como persona? Pues obviamente a mi mamá y mi mamá a mí, en esa forma pues de querer ayudar a la gente y eso. Y mi mamá era gerente de banco, quiso ayudar a gente y a través de ella hicieron tranzas multimillonarias y mi mamá estuvo casi un año escondida porque si la metían a juicio seguramente no iba a poder salir, aunque sabían que era inocente. O sea, que ella no tenía un peso, vivía al día, pero... a la persona nada más, o sea. Sí, haz de cuenta, por decirte, no quiero poner triste el programa, es de la pregunta, pues ella hablaba al cliente, le hablaba al director del banco, le decían, sí, Mari Carmen, firma, y ella firmaba, y por ser buena persona, o tonta si quieres, no pedía, pues dame un código de que tú lo estás autorizando, bla, bla, bla. En esa época una tía nos ayudó muchísimo con el tema, y ella toda la liguilla, pues yo no la podía ver, porque pues la persona conocía a la familia, pues era yo y seguramente tenían intervenidos mis teléfonos. Y justo acabando la liguilla, mi tía me cita en un restaurante, no sé, 2 semanas después de haber sido campeones, y llego y estaba mi mamá. De que ya se había arreglado el problema, de que ya era un entorno así, de que había quedado claro que era de la gente esta que todos sabían que eran los culpables, pero bueno, se llevaron entre las patas pues a mi mamá y a muchísima gente pues que trabajaba honestamente en los bancos, ¿no? Entonces yo creo que fue esa dentro de... ¿no? Cuando encuentras a tu mamá te dicen que no hay nada, imagínate cómo la abrazaste, yo me veo en Sí. Y además dentro de que pues es el momento más feliz de mi carrera como futbolista, pero con este punto... Viviendo ese momento tan complicado con un ser tan amado como tu madre. Sí. Y es lo que te comentaba de que muchas veces el aficionado pues no sabe todas estas cosas, ¿no? O sea, porque créeme que no soy el único. Eres un ser humano, creen que eres una máquina, un autómata, o sea, no saben. Sí, y que todo el día y que siempre vas a estar bien y pues no, autógrafo, la firma, el carro, pero no saben qué es el entorno familiar o qué problemas de esa naturaleza puedes tener. Exacto, y bueno, y también entendemos que es nuestra profesión y que así es, y está el caso de Osvaldo cuando estaba en el Mundial y que viajó a ver a su papi que ya no estaba con nosotros y se regresó al Mundial. Es parte de nuestra profesión, pero son cosas ahí que dices, híjole, después de eso
¿quién me va a importar haber fallado un penal, no? Claro, que gracias a Dios tiré pocos, pero no fallé. Y el momento en el fútbol, porque ese momento del campeonato estaba eclipsado por lo que estabas viviendo familiarmente, por las circunstancias. O sea, fue muy bonito, pero el ser más querido quizás de tu vida, pues estaba complicado. ¿Cuál fue el momento que más disfrutaste dentro del campo? Pues tal vez la final del Atlante, por todo lo contrario, porque sí estuvo mi mamá, porque ella estaba ahí en Puebla, en el hotel, y abrazando a la persona que sabes que logró ese objetivo contigo, porque al final, claro que hay mucha gente, desde un utilero hasta un entrenador, y todo lo que conlleva eso, pero en la vida personal, pues sabes que hay una persona específicamente que es la que te ayuda. Entonces, pues todavía tengo fotos ahí que hasta cuido porque ya están deshaciendo de cuando somos campeones y nos vamos a un hotel ahí en Puebla y festejamos con las familias. Y digo, qué padre, porque dentro de que fue un gran logro para nosotros haber sido campeones de primera A, pues era la oportunidad, aunque sabíamos que normalmente siempre sacan a todos y traen jugadores nuevos, de llegar a primera división y pues compartirlo con mis seres queridos, pues yo creo que fue la alegría más grande, ¿no? Oye, para cerrar, Roberto, que me moviste fibras a muchos, yo creo que a todos. Estás ahorita en Mérida, hermoso Mérida, la ciudad más bonita de este México y de las más bonitas del continente. El calorcito ha de estar sabrosón. Que platícanos ahorita tú, en la vida actual de Roberto Andrade. Ya estás con tu esposa, tus hijos. ¿Qué estás haciendo, Roberto? Fíjate, es muy chistoso. La verdad, yo me vine saliendo de Rayados, de estar con Miguel. Yo platico con él, nos separamos, yo me quedo como 2 años más en Monterrey trabajando con chavos. Justo me invitaron a trabajar allá en un entorno de escuela de chavos. Me quedo allá y justo vengo a Mérida. La abuelita de mi chava es de acá. Venimos a pasar una Navidad y le digo, pues la verdad que lo que estoy haciendo en Monterrey lo puedo hacer en Mérida. Me vine para acá, la verdad sin chamba. Estuve acá y me invitan a trabajar, un cuñado de mi mujer me invita a trabajar. Oye, échame la mano, es que me falta un entrenador en la escuela, no sé qué. Fui pues ahora sí que hacerle el paro con chavitos, que yo ni siquiera tengo la metodología para trabajar con niños chiquitos. Y el dueño de la escuela, pues, hola Roberto, y sí, sé quién eres, no sé qué, y que si no me interesaba ser como el director deportivo de la escuela. Oye, qué padre. Sí, está muy padre, mira, es chistoso. Toda la gente que me conoce de esa época sabe que yo nunca quise ser entrenador como tal. Al final es muy chistoso porque siempre digo que no, pero me apasiona y siempre estoy entrenando jóvenes. Te estás formando, eres formador. Sí, soy formador, no sé si bueno o malo, pero sí intento que los chavos tengan otras cosas, no nada más. La verdad, si me dijeras, ¿te consideras bueno? No, pero me considero muy diferente a la mayoría de los formadores porque todas estas cosas que hablamos ahorita y las formas y los cómo y tratar de que el futbolista sea mejor fuera de la cancha y no nada más hablando de estudios sino de persona, es fundamental para mí. Obviamente que pues si no le sabes pegar a la pelota, pues no puedes jugar fútbol, ¿no? Pero no de eso tenemos que vivir siempre. Entonces sí trato de que sea un complemento todo. Y el dueño de esta escuela tiene esos valores. Entonces pues él se preocupaba que no me podía pagar lo que pagan en el rollo profesional. Le dije, mira, entrenar jóvenes no vas a ser millonario, lo haces por pasión, porque te gusta. Y sí comparto mucho esa pasión por ayudar a los chavos, ¿no? Y el dueño de esta escuela es así. Entonces me casé mucho con la idea y ya llevo 12 años acá. 12 años, qué padre, una ciudad hermosa, preciosa, se come riquísimo, las bebidas. Sí, ya digo, guay. Arquitectónicamente, pero jugadores salió Henry en su momento, Pepe Casellas, muy pocos. Yo tengo grandes amigos allá, boxeadores, campeones del mundo. Guti Espadas padre, Guti Espadas hijo, les mando un saludo, nos están viendo también. Qué padre. Fíjate qué chistoso.
Guti Espadas hijo está trabajando en la escuela, acaba de entrar hace poco, abrieron una academia de box aquí en la escuela, y Guti Espadas, yo no tenía el gusto, por supuesto, sé lo que lograron tanto él como su padre. El primer caso en la historia del boxeo, campeón del mundo, padre e hijo, el primer caso. Sí, creo, estaban diciendo, porque hace poquito que fue la inauguración la inauguración acá hicieron el ¿cómo se llama? El ring y el gimnasio para el box, pues vino Sulaimán y todo, y estaba diciendo pues que es el único caso de papá e hijo, y de cuando hubo 5 campeones, creo que yucatecos al mismo tiempo. Sí, porque eran muchísimos campeones. Sí. Estuvo Canto, Miguel Canto, un montón de campeones del mundo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y digo, cuando yo llegué acá eran más beisbolistas y boxeadores que futbolistas. Hoy ya el fútbol ha crecido mucho acá en Yucatán. Yo tengo pues la amistad con el Tato, que estuvimos en Atlas, que también es de acá, el Tato Torres. Tato Torres. Ajá, y de William Paredes, que lo tuvimos en Atlante de compañero y en Monterrey de jugador, que también es de acá. Mira. Sí, entonces pues son algunos casos de jugadores de acá de Mérida. Bueno, oye Roberto, qué gusto, y sobre todo esa pasión que tienes, no tan solo por formar niños en el fútbol, sino por formar buenos seres humanos. Campeón en México, pasaste por equipos importantes, eres un referente y eres un tipo muy amado en el Atlante, obviamente en Celaya y demás, pero todo el mundo habla de Roberto y que estuviste en América, pero eres Atlante, lo que dices tú es esencia. Llegaste a formar parte de uno de los equipos que ha practicado el mejor fútbol en este país, y eres un muy buen ser humano. La verdad me da mucho gusto, y no va a ser la primera vez. Por ahí te invitaremos a un programa que tenemos, se llama Visión en el Deporte, que a veces nos acompaña el Mortero Alavena, hasta y varios jugadores muy importantes en su momento, luego entrenadores, está Codesal con nosotros, porque la verdad te expresas y transmites muy fácil, Roberto. Muchas gracias, Jesús. Claro que sí, me encantaría al final, pues siempre lo que pueda compartir para que le ayude a tu audiencia, pues a mí me va a gustar muchísimo. Y bueno, el que sepas que el día que ustedes necesiten, aquí estamos, y que con mucho gusto estamos en contacto. Gracias. Vamos a esperar, yo voy a estar un par de minutos fuera del aire con Roberto, pero fíjense la seguidilla. Tuvo ya nuestro amigo, compañero del Hobby Bermúdez, estuvo Alberto Guerra, Matute Morales, Abundis, Hilberto Alcalá, Fassi, Piojo, y está hoy Roberto Andrade, un extraordinario jugador. Viene Ismael Rodríguez, que lo acaban de sacar mucho a colación con aquella participación en una semifinal contra Chivas en América. Viene Hernán Díaz, seleccionado ese mundial que te tocaba del 94 por parte de Argentina, campeón con Rosario, 8 títulos con River Plate, uno de los históricos de River Plate, campeón de Libertadores de Sudamericana. Luis Antonio La Araña Muchastegui, que vino aquí a América, la vio difícil, pero jugador de River, compañero de Francescoli, y la idea es seguir haciendo esto. A mí me da mucho orgullo tener hoy a Roberto Andrade, mañana tener a Hernán Díaz, tener a Ismael Rodríguez, mañana tener a Muchastegui, como lo estamos haciendo, porque reconocemos la gente que ha hecho el fútbol en México, y que los equipos no se pueden entender sin ellos, porque los equipos son una ficción. O sea, las personas morales, los equipos, todo esto es una ficción, la hacen los seres humanos, y hay que recordar quiénes dieron esas bases, esos cimientos y ese crecimiento. Y en el caso de Atlante no puede entenderse sin Roberto Francisco Andrade García, jugador de excelente nivel, todo con honor, de técnica. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Nos despedimos en la entrevista con Jesús Naveja y nos vemos en la siguiente. Gracias a todos.